un saludo de parte de quienes hacemos también la organización Acción Feminista por la Paz y un saludo a los radioescuchas que en este momento están en sintonía de este programa radial. Bueno, yo creo y estoy convencida más aún porque me mantengo en el activismo de que la lucha es permanente. La lucha es diaria contra la violencia de a las mujeres y a las niñas. Por lo tanto, no se trata de que hoy lucho y mañana no. Y a veces también existen cuestionamientos afuera de que dicen, no, es que no tiene nada que hacer. Entonces, por eso está ahí. No, no es que no tenemos que hacer. Yo pienso que la gente más bien debe cuestionarse, bueno, ¿y cómo se dan tiempo estas mujeres para hacer tanto? ¿No? Y ahí debería ser el cuestionamiento, pero no es que no tenemos que hacer, tenemos tantísimas cosas por hacer y lo que tiene que ver en la lucha feminista o en la lucha de los derechos por las mujeres, el reconocimiento de los derechos y el objetivo principal es eliminar, no solamente prevenir, demandar al Estado para eliminar la violencia, todo tipo de violencia. Si bien es cierto, hay algunos tipos de violencia que no se reconocen como tal, aunque las leyes sí lo reconocen, pero todavía la sociedad, dentro de lo social, se lo ve como algo muy normal. De hecho, hasta los feminicidios o feminicidios se los está viendo como algo tan normal que no pasa nada. El tema del acoso laboral en este tiempo es tan indignante, pero es tan indignante como se siguen acosando a las mujeres laboralmente. De hecho, justo habló de este tema. Nosotras hemos tenido pedidos de varias mujeres que han sido acosadas laboralmente en varias instituciones de aquí del Cantón Loja. Últimamente tenemos un pedido y me sorprende porque precisamente a veces quienes las violentan son los principales representantes de las instituciones públicas y eso es deplorable, indignante. Siempre es así, la corrupción es de lo más alto. Todo es así, todo es el que está más arriba, de por ahí proviene todo. Por eso no da miedo trepar, ¿no? Porque parece que desde arriba comienza cae toda la corruptela. Ahora, usted dice que son acosadas. Sí, pero hay otras también, ojalá que algún rato pueda topar el tema de que mujeres, en cambio, canjean también eso, lo hacen deliberadamente. Si con tal de que me dé el cargo, con tal de que me dé el puesto, y por eso usted ve, pues, cosas tan delicadas que solo insinuar ya a mí me parece abominable. Bueno, lamentablemente dentro del acoso existe un acoso laboral que puede ser incluso un acoso sexual también hacia las mujeres que se ha dado, se dan y se siguen dando. También existe un tipo de violencia también de las mujeres hacia mujeres en lo laboral. ¿Esto por qué se da? No significa que porque las mujeres, existimos mujeres organizadas y luchamos contra este tipo de violencias o por una vida libre de violencias, porque es un derecho a tener una vida libre de violencias, quiere decir o significa que todas las mujeres vamos a estar de ese lado. No, nuestra sociedad, nuestro constructo social es patriarcal y machista, en donde por muchísimos años la mujer estuvo excluida de muchos derechos y muchos derechos no eran reconocidos en las normas. Entonces todavía existe como esa situación de que es muy difícil para los hombres, sobre todo, no todos por supuesto, despojarse de ese mandato o de ese poder de masculinidad y es muy difícil aún aceptar que las mujeres pueden estar en cargos de representación o que las mujeres pueden estar en los cargos de la vida pública. Por otro lado, existen mujeres no machistas, porque no podemos decir que existen mujeres machistas, pero sí existen mujeres con conductas machistas, que todavía no han entendido o no quieren entender de que hay una lucha fuerte y de que hay una violencia quizás que no se la nota o no se la dice, o porque a veces no ven las cifras, cómo están dentro de la fiscalía, dentro de las denuncias de los diferentes tipos de violencia. Entonces, eso sucede, las mujeres con conducta machista que todavía quieren seguir agradando a su círculo de hombres. Y quizás nos falta, y eso es lo que también hemos demandado a las mujeres, y seguimos insistiendo, una política pública eficiente que vaya a reformar de fondo la malla curricular. Ya, por ahí le apuestan ustedes. Por supuesto, siempre le hemos apostado a las reformas a la educación, porque esto no es de cuestión de... Lindísimo, a mí me parece extraordinariamente hermoso, ahí me parece que está la base
de todo. El pilar fundamental de las sociedades es la educación. Por supuesto, hay que deconstruir la sociedad y a la sociedad hay que deconstruirla toda. Es como, yo siempre les digo, por ejemplo, nosotras en la organización trabajamos con bastantes juventudes, siempre les digo, nadie de nosotras nació feminista, yo no nací feminista. Qué sé yo, hace 20 años atrás no tenía el pensamiento ni la misma convicción que hoy tengo. Yo muchas cosas que ahora las veo que no son normales, que son violencia, en antes las veía como algo tan natural. Para mí me daba igual, por ejemplo, que de candidato esté un hombre como esté una mujer. Para mí me daba igual que en la lista de candidaturas estén más hombres o más mujeres, era como normal. Da igual que la madre le diga al hijo, a la niña, lavará los platos, mientras que el varón se iba a ver televisión. Exacto, ahora ya no. Ahora ya lo veo diferente porque ya veo que hay una desigualdad y que esas pequeñas cosas que se están enseñando, incluso en los centros educativos, a veces hay algunos que se siguen replicando actitudes o conductas que reproducen, mejor dicho, las violencias y los estereotipos, igualmente que en muchos hogares. Entonces es normal, como usted dice, de que bueno, la mujer tiene que seguir siendo una persona que va a servir, que solamente es para que sirva a los otros, a las otras, sea únicamente la persona cuidadora, por ejemplo. Si en un hogar existen, qué sé yo, pongamos un hogar de 3 personas y en esas 3 personas hay 2 mujeres y un hombre, se casa el hombre, ya ok, se casa la mujer también, se casan los 3 también, pero ¿a quién le dejan la responsabilidad? Solamente a las mujeres que tienen que cuidar, por ejemplo, a los papás. Es muy raro de que el hombre tenga que hacer eso, ¿no? De que esas actividades que deben ser de hombres y de mujeres se asignen también o se reparten en igualdad. Y otra particularidad también, sobre todo a las mujeres que no han optado por el matrimonio y quedan en casa, a ellas también se les deja toda la responsabilidad, como quien diciendo no tiene que hacer, es la que está en casa, no se ha casado, no tiene hijos, entonces a ella dejémosle la responsabilidad. Entonces eso tampoco es así. Hay una persona en la línea, 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, un saludo cordial a la señora. Doctora Lorena Rodríguez. La abogada Lorena, no sé, con todo el respeto. ¿Cómo se reconstruye la sociedad si actualmente la mujer no quiere tener hijos? ¿Y dónde están los esposos de los colectivos feministas? No se los ve. Eso, nada más. Muchas gracias. Ya, mire, por ejemplo, gracias al señor que llamó, no le sé el nombre, pero dice una pregunta súper importante, dice, ¿cómo se deconstruye la sociedad? La sociedad, ya lo dijimos, se va a deconstruir para construir nuevas sociedades de convivencia entre hombres y mujeres y sin violencia y sin corrupción también sería, por medio de la educación y con tener esa voluntad política de los primeros representantes del país. Otra cosa más, la segunda pregunta que el señor hacía, de hecho ya es hasta podría decir un poco como violenta y queriendo deslegitimar la lucha o las actividades que hacemos las mujeres desde esas partes. Dice, ¿dónde están las mujeres que no quieren tener hijos? Habría que preguntarse, ¿por qué las mujeres ahora no quieren tener hijos? Eso tendríamos que preguntarnos y sobre todo quienes lo cuestionan. Sí, es machista la pregunta. Por obviamente. supuesto. ¿Y por qué no los hombres también de repente? O sea, claro. O sea, ¿por qué solo tiene que ser que la mujer, aparato reproductor nada más ahí? Como máquinas reproductoras para tener hijos. Claro, exactamente. Nosotras estamos en la libertad de tener o no tener hijos y también de cuándo tener los hijos, que nadie nos imponga cuándo tener los hijos y cuántos hijos tener. Y también estamos en la libertad y en el derecho de saber con quién queremos tener los hijos. Que no nos impongan, sobre todo que no nos impongan que nuestros violentadores o los violadores, obligarles a las mujeres o a las niñas que tengan hijos de esa gente. Otra cosa más que dice el señor, ¿dónde están los esposos de las feministas? Es como que yo le pregunte a cualquier persona, a cualquier hombre político, creo que doctor nunca se lo han preguntado a usted, aquí ha tenido a muchas personas que han participado en la vida política o que hacen política normalmente o casi a diario. No creo que haya existido una sola llamada que le pregunten a un hombre, ¿y dónde está su mujer que no la saca a que participe en el tema político? ¿Qué hace su mujer? No, esas preguntas solo se las cuestionan a las mujeres. Claro.
¿Qué hacen los esposos? Ellos sabrán qué hacen, o sea, esa pregunta ni siquiera tiene respuesta, porque muchas de las que estamos ahí, por ejemplo, a mí no me gusta hablar mucho de mi vida privada. Yo no soy una mujer casada y no tengo por qué rendirle cuentas a nadie de mi vida privada. Yo sabré si me caso o no, yo sabré cuándo me caso o no, yo sabré si tengo novio o no. Eso no tiene nada que ver con el activismo. O sea, ¿de qué le sirve a la sociedad, hablando de la lucha contra la violencia, el estado civil de las personas? Las mujeres, cualquier mujer que sea, deben respetarnos por ser personas, más allá del estado civil que nosotras podamos tener, al igual que los hombres. Deben cuestionarse también los hombres que hacen esas preguntas. ¿Por qué nos preguntan eso? ¿Por qué nos preguntan, por ejemplo, cosas más interesantes? ¿Por qué no preguntan qué están haciendo las mujeres, cómo es el avance de la política, qué están haciendo en el tema de los femicidios, cuáles las políticas públicas que están haciendo el Estado? O sea, cosas más importantes, pero nos preguntan cosas realmente que es con la finalidad de deslegitimar Exacto, los procesos de las luchas históricas de las mujeres. Claro, de discriminar. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero es terrible el tema laboral. A mí me parece que es uno de los lugares más complejos que hay en el tema laboral, en las instituciones públicas, privadas también. La mujer, con tal de conseguir trabajo, es yo de mi hijo, claudica, se rinde a veces a las pretensiones y hay cosas que rebasan incluso y se vuelven públicas. Todo el mundo sabe cómo es, porque llegan, no sacan buenas notas en los concursos. Es una cosa terrible, es grave. Es grave, no sé de quién es más, no sé si hablar en el término religioso, si decir pecaminoso. ¿Quién lo hace, el hombre o la mujer que tiene que someterse a eso? O el hecho de que las mujeres también no se preparen y entonces busca el facilismo, podría ser eso también. O sea, hay que ver de ese lado. Tendrá en cuenta que no es solo del otro lado, ¿no? Del otro lado, porque hay mujeres que son bien formadas, bien puestas, bien berracas, bien intelectuales. No, a esos niveles no descendería jamás. Bueno, en esta sociedad en la que vivimos, uno de los problemas, hablando dentro de la economía del país y de los derechos laborales, que son derechos laborales, uno de los principales problemas del país es la falta de empleo. Y dentro de esas faltas de empleo, dentro de las personas, de hombres y mujeres, la mayor parte la tienen las mujeres. Yo no voy a justificar a ningún hombre que acose a una mujer valiéndose de la necesidad, sabiendo de la necesidad y sobre todo valiéndose de su relación de poder para una mujer poderle dar un cargo dentro de cualquier institución, sea pública o privada. Y el otro caso, como usted también lo hace ver, de que, como dice, las mujeres lo hacen, pero eso ya queda a cuestión de libertad de ellas. Si quieren o no, de qué forma van a conseguir un trabajo, esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha va por el lado de evitar las violencias y decirles a las mujeres que rompan el silencio, pero también existe aquí un cuestionamiento o un problema de que cuando las mujeres que son violentadas laboralmente rompen el silencio, corren el riesgo la mayor parte de que las despidan de sus trabajos. Corren el riesgo también de que las pongan en puestos de menor jerarquía. E incluso hay mujeres que les afecta tanto un acoso laboral que necesitan incluso ayuda psiquiátrica. Eso yo lo puedo decir porque ahora tenemos un caso así de una abogada que es violentada en una institución que supuestamente representa la democracia. Ella ya ha puesto la demanda, le han dictado las primeras medidas de protección y la señora está bajo una crisis psicológica tremenda, muy tremenda, que parece que no pasara, que parece que no afectara, pero sí afecta. El otro caso de que las mujeres se presten o no, no sé, yo desconozco de esos casos, no hemos tenido ningún caso de esos, de que tal vez alguien... Nunca los va a tener, pues, nunca los va... Sí, no. Porque ellas mismas no se van a denunciar, es que ese es el problema, pues. No van a denunciar, o sea, y a las insinuaciones, eso es otra cosa delicada, que también, yo sé que no tiene que ir eso a la fiscalía, no tiene que ir a ninguna parte, pues tiene que estar en la educación,
la formación de los padres, en las oportunidades de trabajo para todo el mundo. Exacto. Ese es el punto. Ese es el punto, que tiene que haber oportunidades laborales para todo el mundo, para que no haya esta mendicidad laboral. Eso es, ahí se acaba todos los problemas, los vicios de la sociedad. Entonces ven los que entran a las instituciones públicas, como la gente dice, como si fuera su hacienda. Mentira. Todo es al revés. En su hacienda no metería tanta gente. No haría eso si fuera su hacienda. Meten a las instituciones públicas porque no es de ellos. Por eso mismo meten cantidad de amigos, de gente, de entrenados, meten lo que quieran ahí. No tienen cuentas con nadie porque es institución pública, y por eso es que les llenan de burocracia en el sector público. Es así. La empresa privada probablemente es un poco más compleja la situación. Pero la mujer también tiene privilegios, como el caso del embarazo, que no puede en el tema laboral mandarla sacando por cualquier motivo que sea. Dicen, incluso que hay mujeres que lo hacen exprofesamente para, a ver, lo cual debe ser doloroso también. Imagínense que una mujer tenga que, no, yo tengo que embarazarme porque están a punto de sacarme, y esta es la manera de quedarme en el trabajo. Debe ser un tema bien lacerante también en lo social. Claro, por supuesto. A ver, que una mujer tenga que embarazarse para cuidar, Para garantizarse su para estabilidad. garantizarse, es terrible. Debe ser terrible. Es terrible que el Estado hasta el momento no pueda garantizar la seguridad laboral, sobre todo en el tema de las mujeres que sufren la mayor parte de acoso laboral o violencia laboral. Ahora, en el otro tema que usted hablaba, doctor, de privilegios, yo creo que, o sea, no son privilegios, son derechos reconocidos en la Constitución, pero claro, el hombre no puede acogerse a esos derechos porque el hombre no se embaraza, pues. Pero en cambio sí se coge al derecho de la maternidad también, pues. Debería, también le dan un número determinado la panza de días. La tienen algunos que parece que estuvieran embarazados, Claro. pero no tienen ahí más que amebas. Claro. Ahí no tienen nada, y sin embargo también se van a la casa a disfrutar de la maternidad. Por supuesto. Entonces, más bien aquí el tema, como usted ya lo dijo, yo también lo dije al principio, de que el fondo del problema es la falta de fuentes laborales. Lamentablemente, hablando de la situación laboral, en el país no tenemos, en su mayor parte de las instituciones, gente capacitada profesionalmente, ni gente responsable profesionalmente. No es de ahora, esto ha venido ya hace mucho tiempo. Quizás la gente capacitada está fuera. La mayor parte de gente que es capaz de poder ejercer, de poder hacer, de poder ejercer quizás hasta una función de liderazgo, de hacerse respetar y decir, bueno, esto me hacen porque me hacen, o esto sale porque sale, esta persona me la atienden porque me la atienden. No es posible, por ejemplo, que en una institución pública venga una persona del sector rural teniendo ahí las máquinas, las computadoras, los papeles y todo, y le manden a hacer una petición afuera. Esa pobre gente tiene que ir a pagar, hasta tiene que ir lejos a ver quién le puede hacer una petición, porque el funcionario que está ahí no tiene esa conducta o esa voluntad de poder hacer. Esas cosas deben eliminarse. Pero aquí lo que nos convocó esta mañana es el tema de los famosos halagos o piropos, lo de Canessa. Oye, estás buenota, qué buena estás. Dice, hoy has venido completamente abierta, porque tenía la blusa un poco descubierta aquí, y entonces, ¿qué piensan ustedes de esos halagos en público? ¿Cómo lo consideran? Los famosos piropos, no sé si eso sea un piropo o una forma de humillación a una mujer, hacerle eso en público. Eso es un abuso. Un abuso. Eso es un abuso, hay abuso sexual, acoso sexual, y eso es un abuso. Yo pienso que es la sociedad que es tolerante. Recordemos también estos casos de que yo le decía antes, se los ve normales, pero no son normales. Aquí en Loja, una de nuestras compañeras fue la primera que puso una denuncia de acoso callejero y abuso sexual callejero. Fue la primera, y Loja se levantó, pero se puso en el debate público este tema, de que los piropos no son violencia. No son ofensivos. Supuestamente, pero ya las mujeres en este momento ya no se callan, los denuncian. Creo que desde ahí no ha habido otra denuncia dentro de la Fiscalía. Solo permítame, hay una persona en la línea.
Buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor, buenos días. Buenos días a la doctora que se encuentra ahí. Vea, si no hay trabajo ni para los hijos que estudian con crédito educativo, terminan la profesión y no les dan trabajo. Créame lo que yo tengo una sobrina que fue a pedir trabajo, eso pasó en Quito, fue a pedir trabajo donde hizo las prácticas y le pidieron el cuerpo. Perdóneme, doctor. En esa manera ni siquiera se compadecen de las personas que salen con deuda, ni siquiera para eso hay trabajo. Peor para una persona que hace el sacrificio prácticamente así como va a pedir a golpear una puerta de cualquier institución y deme un trabajo. Aquí, señor, si no se maneja con dinero, con palancas, no hay trabajo. Muchas gracias. Sí, eso era lo que decía. Por ejemplo, imagínense, por un lado le dan al estudiante un crédito, pero por otro lado le dice el Estado, con esas malas prácticas, tú verás de dónde me pagas. Claro, no hay trabajo. ¿Y Aquí no hay trabajo. quién se jode? La persona que le sirve de garante. Entonces, sí. eso es una desprotección. Allí también debe apuntar lo que es la legislación y la fiscalización por parte de quienes dicen representarnos, los asambleístas y las asambleístas. Hay otra persona en la línea. Buenos días, le escuchamos, adelante. Doctora Ponte, muy buenos días. Buenos días. Buenos días a la doctora panelista de su programa que muy acertadamente el día de hoy estamos escuchando los radioescuchas de la ciudad de Loja. Miren, adentrándome en el tema que se encuentra tratando el día de hoy, mi criterio muy personal y que digo respetuoso hacia todas las mujeres del mundo, creo que el problema fundamental son los principios, los valores que hoy en día lamentablemente se van perdiendo. Y este problema es estructural, porque proviene dentro de lo que es todas las familias y los hogares de nuestra sociedad. Entonces, ante esas circunstancias, pues, qué importante sería que estos grupos feministas y pues también los defensores de los derechos humanos se dedicaran pues a acoger y a establecer un punto, un medio dentro de lo que significa la educación, que es compartida tanto en el hogar como en los centros de educación. Más leyes creadas para acoger y tal vez prevenir tanto el acometimiento de delitos contra las mujeres. Pienso que la Constitución y las leyes del Ecuador tienen suficientes. Entonces, mi criterio sería es de que trabajaran en cuanto a lo que son los principios y los valores dentro de lo que es el hogar. Muchas gracias y buenos días. Bueno, pues sí, yo pienso que eso ya lo dije hace rato, que nosotros le apuntamos a una reforma educativa. No podemos ir hogar por hogar. Esa es responsabilidad del Estado. Tiene que hacerse una política pública a través de la educación y reformar toda la malla curricular. En cuanto al tema que estábamos hablando del abuso y del acoso. Pero en la malla curricular, ¿ya se inició una propuesta, un cambio, una reforma, o solo estamos hablando así de cosas? A ver, nosotras ya hemos puesto la propuesta hace mucho tiempo. Recuerdo que en el gobierno anterior se hablaba hubo un decreto, no recuerdo el número del decreto, que era para dar clases de género, de masculinidades, era la transversalización de la educación, pero enseguida salieron los grupos que se hacen llamar Provida, que son los antiderechos para nosotras, a reclamar. Siempre se han opuesto a una educación sexual, siempre se han opuesto a una educación igualitaria, con equidad, que pueda garantizar los principios de igualdad y de equidad. Sí, le creo, de todo lado hay problemas. Permítame superar esta llamada, 725-400. Buenos días. Buen día, doctora Ponte, buen día a su distinguida invitada. En realidad que el problema del feminismo no es de esta última década. Eso ya se viene analizando y se viene luchando por eso desde hace más de 200 años. Entiendo que la entrevistada lo conoce. Y obviamente es una lucha esencialmente por la defensa de los derechos de las mujeres y que participe en los tres poderes del Estado. Porque creo que se está tergiversando. Pienso que se lo hace en función solamente del sentimentalismo, porque a lo mejor a una mujer
se le ocurre tener odio a su pareja o a su expareja y tanta cosa. Esas son tergiversaciones. Yo pienso de que lo fundamental es la lucha por los derechos de la mujer, que de hecho ya estamos observando que aquí en el país ya hay muchísimas mujeres que ocupan buenos cargos públicos. Y eso es importante. Yo le quiero preguntar cuál es la incidencia, o cuál es la frecuencia, cuál es el porcentaje de maltrato entre el hombre y la mujer. ¿En qué porcentaje está contemplado aquí en el país? Porque yo tengo un dato importante, no creo que supere el 50%, pero usted debe conocer cuál es el porcentaje de maltrato de hombre a mujer, y también de mujer a hombre, porque también hay maltrato de la mujer al hombre. Gracias, buenos días. Sí, doctor, le voy a contestar rapidísimo porque tengo que estar en otro lado. Por favor, el porcentaje cerramos la violencia es de 7, la relación de 7 cada 10 mujeres son violentadas aquí en el país según la última encuesta. Cada 48 horas y algo ocurren femicidios aquí en nuestro país. 7,000 niñas son obligadas a ser madres de sus violadores cada año. Cada 11 minutos ocurre una violación aquí en el país, según los datos de Fiscalía, pero existen otras cifras que no se denuncian y que quedan en la oscuridad. Esa es la realidad cruda que vive nuestro país, pero además el tema es de que no solamente son las cifras que están, sino lo que realmente ocurre y que pensamos que no pasa. Exactamente. Muchas gracias, a veces doctor. no se refleja en estadísticas, sino en la realidad. Gracias, doctora. Usted su comparecencia.